Buenas noches. A continuación presentaremos el segundo parcial de temas de aritmética y álgebra. Inicialmente vamos a comenzar por definir los polinomios con coeficientes racionales y la composición entre ellos. Entonces, un polinomio con coeficientes en los racionales es una expresión de la forma p de x es igual a sub nx a la n más a sub n menos 1 x a la n menos 1 más a sub 2, bueno, así sucesivamente hasta obtener a sub 2 x a la 2 más a sub 1x más a sub 0, que esto pertenece al conjunto de polinomios con esa característica, que ya llamaremos anillo de polinomios. Entonces, los valores a sub i se conocen como coeficientes y x se conoce como la indeterminada. A sub n es el coeficiente principal porque es el que acompaña a la indeterminada con el mayor exponente y a sub 0 se conoce como el término independiente. Ahora bien, vamos a definir qué es la composición entre polinomios. Entonces, sean f(g) polinomios que pertenecen a ese anillo de polinomios, la composición se define como f compuesto g de x es igual a f evaluado en g de x. La composición de polinomios da como resultado otro polinomio. Esta es una característica de la composición. Entonces, vamos a mirar cuáles son las propiedades que se pueden aplicar a la composición de polinomios. Vamos a hablar específicamente de dos, de la asociativa y de la conmutativa. Entonces, en cuanto a la asociativa, ¿qué tendríamos que revisar? Pues si tenemos tres polinomios f, g y h que pertenecen a ese conjunto de polinomios, tendríamos que demostrar que f compuesto g y este valor compuesto h de x es igual a f compuesto en g compuesto h de x, evidenciando las diferentes asociaciones que se pueden hacer entre los términos, pero no cambiando su orden. Entonces, vamos a tomar el término a la izquierda en la igualdad y hacemos uso de la definición de composición para evidenciar de forma explícita qué quiere decir este término. Entonces tenemos que f compuesto g, perdón, entre paréntesis compuesto h, significa que estamos haciendo en un primer momento h de x, evaluando h de x, reemplazando según la definición que teníamos inicialmente. Ahora bien, si tenemos esto, también tendríamos por otro lado que lo que acabo de escribir, f de g, f compuesto g de h de x, también resulta igual por definición a f evaluado en g, pero este g evaluado en h de x. Y llegamos a una representación explícita de lo que aparece en el primer término de la igualdad. Ahora, análogamente, podemos tomar el segundo término y usando la definición de composición, vamos a observar qué sucede. Entonces, si tenemos f compuesto, factor de g compuesto h de x, también tendríamos por definición que esto es f evaluado en g compuesto h de x. Y por definición, esto que obtenemos al final, que es g compuesto de hx, es igual a tener f evaluado en g, pero este g evaluado en h de x. Y como podemos notar, digamos que ambos términos de la igualdad que teníamos inicialmente resultan en una representación explícita igual. Entonces, como tenemos igualdades, vamos a decir que lo que planteamos inicialmente es cierto, luego se demuestra que es asociativa la composición de polinomios. Ahora bien, ¿qué pasa con la propiedad conmutativa? Entonces, para observar la propiedad conmutativa, basta con mirar un contraejemplo en el que evidenciamos que definitivamente eso no es conmutativo. Entonces, tenemos dos polinomios fg que pertenecen al conjunto de polinomios, tal que f de x es 9x al cuadrado y g de x es igual a 2x más 5. Entonces vamos a mostrar que la composición no es conmutativa, es decir, que f compuesto en g de x es diferente a g compuesto en f de x. Entonces hacemos primero lo que aparece a la izquierda de la igualdad. Entonces f compuesto en g de x significa que evalúo el polinomio f en g de x. Entonces, ¿eso qué voy a obtener? Pues que la indeterminada ahora ya no es x, sino va a ser 2x más 5. Entonces evalúo x como 2x más 5 y lo que obtengo es este producto
y que al resolverlo, ¿sí? Y resolver también el producto haciendo uso de la propiedad distributiva, llegamos a este resultado. Ahora bien, por otro lado, también tendría que hacer G compuesto en F, y G compuesto en F, pues es tomar el polinomio G y evaluarlo en F de X, es decir, que la X que aparece en G de X ahora va a ser 9X al cuadrado. Exactamente eso es lo que aparece en este costado de la igualdad. Aplico propiedad distributiva entre 2 y 9x al cuadrado y obtengo 18x al cuadrado más 5. Evidentemente, al comparar los dos polinomios obtenidos por composiciones a las cuales se les ha hecho propiedad conmutativa, notamos que son diferentes. Por ende, pues al ejemplificar esto, pues hemos notado que la propiedad conmutativa no se aplica en la composición de polinomios. El segundo punto nos indica que sean FG dos polinomios de grado 2, escribir en términos de los coeficientes de FG los coeficientes de la composición. Entonces nosotros vamos a tener dos polinomios que pertenecen al conjunto de polinomios, F y G. Entonces F de X se puede escribir, como ya lo había mencionado inicialmente, como a sub 2x a la 2 más a sub 1 por x más a sub 0. Y g de x se puede escribir como b sub 2 por x a la 2 más b sub 1 por x más b sub 0. Ahora bien, como me piden evaluar la composición, entonces tendríamos que para cada indeterminada que aparece en f de x nos resultará el valor de g de x completico en el polinomio. Entonces eso nos va a dar a sub 2 factor de el polinomio g de x, entonces todo lo que tenemos entre paréntesis en cada una de, las expresiones corresponde al polinomio g de x. Simplemente hemos reemplazado la indeterminada por el valor g de x. El siguiente paso pues es resolver esto haciendo uso de la propiedad distributiva. Entonces lo que hacemos es multiplicar cada término por sí mismo y obtenemos lo que aparece en la segunda parte de la presentación. Entonces, aquí ya podemos empezar a aplicar propiedad distributiva entre el A sub 1 y cada uno de los términos que se encuentran dentro del paréntesis. El siguiente paso es volver a hacer una aplicación de la propiedad distributiva entre A sub 2 y cada uno de los términos que aparecen dentro de este paréntesis, obteniendo lo que aparece a continuación. Ahora bien, lo que obtuvimos acá es otro polinomio por la definición de composición de polinomios y notamos que el exponente mayor corresponde a 4. Eso significa que este polinomio será de grado 4. Entonces la intención es organizar este polinomio, como lo que queremos es que quede en términos de los coeficientes de la composición, entonces organizarlo dependiendo del grado que tenga la indeterminada. Entonces, si nos damos cuenta, solamente hay un término al que le corresponde la indeterminada elevada a la 4 y hay solamente uno al que le corresponde la indeterminada elevada a la 3. Los siguientes son tres elementos en los que aparecen, tres términos en los que aparece la indeterminada elevada al cuadrado, seguido de dos términos en los que aparece la indeterminada elevada a la 1. Y los restantes, los términos restantes son los que se van a acomodar como los términos independientes del polinomio resultante. Entonces ahora lo que queremos es intentar escribir cada uno de los términos de esa composición en términos de los coeficientes de los polinomios iniciales que eran f y g, o sea, es decir, en términos de a sub 2, a sub 1 y a sub 0 y b sub 2, b sub 1 y b sub 0. Entonces lo que hacemos es hacer uso de la propiedad distributiva para agrupar estos términos. Entonces este término está solo, este término también, y estos tres términos que tienen la indeterminada elevada al cuadrado los agrupamos y estos dos siguientes también los agrupamos. Y este en conjunto va a ser el término independiente. Entonces notamos que aparecen allí 5 términos. Elevado a la 4, la indeterminada a la 4, a la 3, a la 2, a la 1 y a la 0 que vendrán siendo los términos independientes. El término independiente, perdón. Entonces lo que hacemos es hacer uso de la propiedad distributiva
para reescribir esto en términos de lo que tienen en común, que vendría siendo la indeterminada al cuadrado, y todos estos vendrían siendo los coeficientes de, digamos, los coeficientes del polinomio resultante en términos de los coeficientes de f y g, y hacemos exactamente lo mismo para lo que ha pasado entre estos dos términos, que aplicando propiedad distributiva, pues obtenemos que es 2a sub 2, b sub 1, b sub 0, más a sub 1, b sub 1, todo eso por x. Entonces, lo que tenemos subrayado en la parte final corresponde a los términos, en términos de los coeficientes de los polinomios iniciales, o sea, es decir, en términos de a sub 2, a sub 1, a sub 0, b sub 2, b sub 1, b sub 0.